22 de diciembre de 1944. Bastogne, Bélgica. A las 11:30 am, 4 oficiales alemanes cruzaron la nieve en silencio, ondeando una bandera blanca frente a las líneas estadounidenses congeladas. Vinieron con confianza. La ciudad estaba rodeada por todos lados. Los suministros aliados habían sido cortados y cielos nublados mantenían a los aviones estadounidenses en tierra. Uno de los oficiales llevaba un ultimátum mecanografiado. Exigían la rendición inmediata. Para el alto mando de la Wehrmacht, Bastogne ya había caído. Solo quedaba oficializar lo que consideraban una victoria inevitable. Esta certeza no sería aplastada por la fuerza bruta, sino por un factor que los alemanes nunca tuvieron en cuenta en sus mapas: la capacidad industrial, logística y doctrinal de Estados Unidos. La guerra que creían poder ganar con velocidad y blindaje se ganaría con combustible, cables telefónicos, neumáticos cubiertos de hielo y tanques estadounidenses guiados por una doctrina que priorizaba el movimiento, la flexibilidad y la preparación invisible. Este vídeo revela lo que los generales alemanes no vieron hasta que fue demasiado tarde. Mientras se burlaban de los paracaidistas atrapados en el asedio, 250.000 hombres se movían en el silencio de la nieve. Y cuando la respuesta estadounidense al ultimátum fue una sola palabra, Nuts, lo que parecía desesperación, resultó ser cálculo. Era el principio del fin. Pero antes de entrar en los detalles operativos, hay una estadística que define toda esta historia. Bastogne estaba rodeada por más de 30.000 soldados alemanes, apoyados por cientos de tanques y artillería pesada. Dentro, 18. S-0 estadounidenses, sin ropa de invierno, con munición racionada, sin suministro de aire y comunicaciones interrumpidas, sin carretera, sin cielo, sin ruta. Y sin embargo, en el punto álgido del asedio, la respuesta a la demanda de rendición fue una sola palabra. Todo un imperio subestimó una guarnición sitiada, y esta decisión costaría a Alemania más de 15.000 hombres, 100 blindados y el último ataque ofensivo de la guerra. Si valoras la historia contada con precisión, basada en documentos reales y análisis técnico, considera dejarlo similar y suscribirte. Esto ayuda al canal a seguir sacando a la luz los hechos que cambiaron el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva de las Ardenas fue el último movimiento estratégico de Hitler. Y no fue un ataque impulsivo, fue meticulosamente planeado como un movimiento de ajedrez. El objetivo era dividir las fuerzas aliadas, conquistar Amberes y forzar una negociación de paz favorable a Alemania. Para ello, el alto mando apostó por una táctica que había funcionado años atrás: sorpresa, velocidad y aplastamiento. La elección del terreno reforzó la confianza alemana. Los bosques de las Ardenas parecían un corredor estrecho donde la Wehrmacht, con sus tanques veteranos e infantería endurecida, podía pasar por encima de las líneas americanas. Pero lo que los alemanes veían como debilidad estructural era en realidad un cambio de marcha. Estados Unidos ya no era el novato de 1942. Se habían convertido en una potencia logística e industrial, con una capacidad de adaptación nunca vista en suelo europeo. Y esta mutación, invisible a los ojos de los generales alemanes, comenzaría a manifestarse precisamente en Bastogne. La inteligencia alemana predijo 4 divisiones estadounidenses escasas, mal entrenadas y mal equipadas. El objetivo parecía fácil. El tiempo favorecía el avance: niebla densa, cielos cerrados, carreteras congeladas. No hay amenaza aérea. Y de hecho, en los primeros días, la ofensiva fue abrumadora. Unidades estadounidenses enteras estaban desorganizadas. Las columnas blindadas alemanas avanzaron decenas de kilómetros. Pero había un detalle que la doctrina alemana no preveía. La guerra había dejado de ser solo un juego de tácticas
y se había convertido en un juego de escala. Estados Unidos operaba a un nivel de movilización que Alemania ni siquiera podía comprender. Mientras Alemania lanzaba sus ataques con trenes, caballos y silencio radiofónico, los estadounidenses ya habían integrado camiones, rutas de suministro en tiempo real y previsiones logísticas preofensivas. Cuando la 105 aerotransportada fue movilizada, fueron cargados en 380 camiones, recorrieron 100 millas en menos de 24 horas y llegaron a Bastogne antes que los alemanes, sin mapas, sin ropa de invierno, pero con una red de apoyo invisible ya en marcha. Fue una apuesta desesperada, sí, pero no fue una apuesta a ciegas. Cada regimiento que estaba posicionado en la ciudad estaba precedido por depósitos móviles de combustible, apoyo de artillería coordinado por teléfono de campaña e ingenieros que preparaban puntos de comunicación incluso antes de la llegada de las tropas. La Wehrmacht esperaba encontrarse con el caos y encontró resistencia. Esperaba desorden y encontró un puesto. Esperaba soldados desmoralizados y encontró paracaidistas cavando sus trincheras con las manos cuando las palas se congelaban. La confianza alemana no era infundada. Desde un punto de vista táctico, Bastogne debería caer. Más de 300 tanques rodearon la ciudad. Todos los caminos habían sido cortados. Las fuerzas de Patton estaban a casi 150 millas, 210 kilómetros de distancia. El clima impidió el uso de cualquier fuerza aérea. Dentro de Bastogne, el racionamiento era extremo. 10 proyectiles de artillería al día, una comida por soldado. Los médicos improvisaron anestesia con alcohol, pero aún así, nadie se rindió. La doctrina estadounidense, basada en la redundancia y la profundidad logística, mostró su arma más poderosa, la capacidad de mantener un punto indefendible, incluso frente a la lógica militar tradicional. Y fue entonces cuando la percepción alemana empezó a fallar. La inteligencia de campo ignoraba la escala industrial que sostenía a cada grupo de combate estadounidense. En 1944, Estados Unidos produjo 8.000 tanques al mes. Alemania, poco más de 1.000. Por cada avión estadounidense derribado, se entregaban 5 nuevos. Por cada camión perdido en el barro, 10 cruzaban el Atlántico. En total, la producción estadounidense de municiones superó en número a la de Alemania en una proporción de 12-1. Una guerra de desgaste que favorecía a Alemania en 1940 ahora jugaba en su contra. Si estos números te sorprenden, comenta abajo. Gana la logística. Bastogne fue el primer punto en el que el colapso de este modelo alemán comenzó a manifestarse, no por explosión o avance, sino por inmovilidad. Cuando los alemanes rodearon la ciudad, creyeron que bastaría con esperar, que los estadounidenses se rendirían por agotamiento. Pero lo que no sabían era que, a más de 100 millas de distancia, se estaba llevando a cabo una de las mayores maniobras logísticas jamás planeadas en suelo europeo. Y estaría liderado por un general que ya había preparado su respuesta incluso antes de ser convocado, George S. Patton. El 16 de diciembre de 1944, a las 5:30 de la mañana, los bosques helados de las Ardenas estallaron en llamas. Fue el inicio de la última gran ofensiva de Hitler en el frente occidental, la operación Wacht am Rhein, con más de 410.000 hombres, 1.400 tanques y cañones de asalto y 600 piezas de artillería. La Wehrmacht intentaba repetir, a menor escala, el éxito de la Blitzkrieg de 1940. Pero ahora, en lugar de una Alemania en ascenso, era un imperio acorralado. La ofensiva fue, en esencia, un farol colosal. Hitler apostaba a que si rompía con fuerza por el centro de las líneas aliadas, podría empujar a los ejércitos británico y estadounidense hacia el mar, tomar el puerto de Amberes y forzar una negociación. Para ello,
eligió atacar a través de las Ardenas, un terreno accidentado, cubierto de bosques y nieve profunda. Precisamente por esta razón, las defensas aliadas eran ligeras. Los alemanes consideraban el sector imposible de atacar a gran escala, lo que también lo convertía, paradójicamente, en el lugar perfecto para atacar. La Wehrmacht movió divisiones enteras bajo la cobertura de la oscuridad, ocultando columnas de tanques entre los árboles, radios en completo silencio, caballos reemplazando camiones en tramos más vulnerables. Nada podía filtrarse, nada podía parecer diferente. El engaño fue la primera arma, y funcionó. En los primeros días, la ofensiva tomó por sorpresa a los aliados. Tropas inexpertas, muchas de las cuales habían llegado recientemente al frente, fueron aplastadas. Unidades enteras de la 106 División de Infantería fueron rodeadas y forzadas a rendirse. Columnas de panzers avanzaban a gran velocidad, atravesando sectores frágiles y esquivando focos de resistencia. El plan de Hitler requería rapidez y, sobre todo, Bastogne. La ciudad belga era pequeña, pero su valor táctico era inmenso. Allí convergían 7 calles, carreteras que llevaban al corazón de Bélgica y más adelante a Amberes. Bastogne fue la pieza clave de toda la operación. Sin ella no habría progreso. Y fue precisamente esta centralidad geográfica la que se convertiría en una trampa. El general Heinrich Freiherr von Ludwig, comandante del XII Cuerpo Panzer, recibió órdenes directas de capturar Bastogne con urgencia. Para ello, contaba con parte de la élite blindada del ejército alemán, la Segunda División Panzer, la 26. Volksgrenadier y el famoso Panzerlehr. 3 divisiones convergiendo en un punto. Sobre el papel, fue un asedio perfecto, pero en la práctica, la prisa alemana chocó con un obstáculo inesperado. Estados Unidos había aprendido a perder. La doctrina bélica estadounidense había evolucionado desde los desastres del paso de Kasserine, Túnez. Ahora, la prioridad no era solo repeler al enemigo, sino absorber su impacto, canalizar su fuerza y responder con volumen, de fuego, de suministro, de movilidad. Y en este juego de desgaste, la ventaja era estadounidense. La obsesión con Bastogne empezó a consumir tiempo, energía e iniciativa. Los tanques alemanes, impedidos de rodear la ciudad por su importancia vial, se vieron atrapados en batallas urbanas que no se habían previsto. La ofensiva alemana, considerada como un rayo que atravesaba las líneas enemigas, comenzó a desmoronarse ante la realidad operativa de un ejército con cada vez menos reservas. Team jugaba contra Alemania, y la nieve, antes considerada un activo, se ha convertido en un obstáculo logístico. Las estrechas y vulnerables rutas de suministro alemanas no pudieron seguir el ritmo de la ofensiva. Los camiones se quedaron atascados, los caballos morían de agotamiento, los tanques se quedaron sin combustible. Mientras tanto, la posición estadounidense en Bastogne se consolidó. Un punto estratégico se convirtió en un símbolo. La ciudad, que los alemanes imaginaban capturar en 2 días, se convirtió en un imán de recursos. Cada hora sin tomarlo costaba más vidas, más munición, más tiempo, y cuanto más la Wehrmacht se desangraba por la ciudad, más lejos se alejaba el verdadero objetivo de la campaña. El alto mando alemán comenzó a perder el control de la operación. El general Hasso von Manteuffel, comandante del 5º Ejército Panzer, advirtió a Berlín. Bastogne se estaba convirtiendo en un agujero negro, pero Hitler lo ignoró. Bastogne se había convertido en una cuestión de honor y, como en cualquier guerra impulsada por vanidad, la lógica operativa había dado paso a la terquedad estratégica. Lo que debería ser un avance se convirtió en un asedio. Lo que debería ser una ruptura se ha convertido en un punto muerto. Los estadounidenses, por su parte, comprendieron rápidamente el valor simbólico y táctico de la ciudad.
No solo detuvo a los Panzers, sino que también sirvió como ancla para una contraofensiva. Mientras los alemanes insistían en romper el núcleo, los aliados preparaban el cerco inverso. Patton, a cientos de millas de distancia, ya había detectado el movimiento y ya estaba en marcha. El coronel Oscar Koch, oficial de inteligencia del Tercer Ejército, había predicho un ataque en las Ardenas antes incluso de que comenzara. Gracias a esto, el plan de rescate ya estaba en marcha. Y Bastogne, rodeada de vehículos blindados, pasaría de presa a trampa. Pero antes de que llegara Patton, los alemanes necesitaban aprender una amarga lección. En la ciudad, los números ya no importarían. Y dentro de él, el tiempo solo corría en una dirección. Un oficial de Panzerlehr anotaría en su diario el 20 de diciembre. Estamos tirando todo lo que tenemos, pero la ciudad no cede. No entiendo cómo. Esta frase seca y confusa define lo que la doctrina alemana no entendió. Bastogne no era solo una posición, era un reflejo del nuevo rostro de la guerra. Y la siguiente parte de esa historia revelará cómo, incluso rodeados y en inferioridad numérica, los paracaidistas estadounidenses usaron la propia geografía del infierno como defensa. La doctrina alemana construida sobre los pilares de la velocidad, la sorpresa y la concentración de fuerzas, chocó con una realidad implacable, el paisaje helado de las Ardenas. La misma niebla que había cubierto los primeros avances ahora cegaba a los propios comandantes. La ofensiva, que dependía de la Blitzkrieg, movimiento rápido, ataque coordinado y penetración profunda, se ralentizó por el enemigo más banal e implacable de la guerra, el invierno. Los motores diésel fallaron por la mañana, los lubricantes se congelaron dentro de los tanques, las ruedas de acero patinaron en carreteras convertidas en pistas de hielo. La tecnología alemana, precisa y avanzada, demostró ser frágil fuera de condiciones ideales. Los tanques Panzer IV, el temido Tiger Sud y el versátil Stuge III estaban preparados para dominar el campo abierto, no los pueblos belgas cubiertos de nieve y escombros. Cada curva se convertía en una emboscada, cada elevación en un obstáculo, cada calle en una trampa. El enemigo invisible era el clima y jugaba a favor de los defensores. Bastogne, con sus estrechas calles y casas de piedra, anuló la maniobrabilidad de los vehículos blindados. Donde los tanques debían liderar, se convirtieron en objetivos. En lugar de romper la línea estadounidense, los alemanes se encontraron con un enemigo que no se retiraría, ni siquiera sin munición ni apoyo aéreo. Las comunicaciones alemanas, dependientes del reconocimiento por radio y visual, se volvieron caóticas. En muchos sectores, unidades enteras se desorientaban, atacando en direcciones erróneas o esperando órdenes que nunca llegaban. La doctrina del mando descentralizado, tan efectiva en campañas anteriores, quedó ahora sofocada por la imposibilidad de coordinar. Mientras tanto, los estadounidenses, operando con una doctrina de defensa en profundidad, comenzaron a aprovechar las ventajas del terreno. Las unidades aerotransportadas de la 101A, incluso sin estar preparadas para una defensa prolongada, demostraron una comprensión instintiva de lo que significaba librar una guerra inamovible. Se improvisaron posiciones en sótanos, se minaron las carreteras con trampas, se ocultaron ametralladoras bajo sacos de arena congelados. Cada grupo de combate operaba como una fortaleza autónoma, dificultando cualquier avance coordinado. Pero la verdadera diferencia no estaba en las armas, sino entre bastidores. La maquinaria logística estadounidense, incluso sin acceso directo a Bastogne, mantuvo sus engranajes en marcha. Las tropas en los sectores vecinos recibieron refuerzos, se activaron radios alternativas. La información se cruzó mediante mensajeros, cables e incluso palomas mensajeras. Había redundancia. Había una alternativa.
Los alemanes, en cambio, dependientes de rutas lineales y combustible preciso, estaban encadenados a su propia velocidad. Con el primer retraso, todo el sistema comenzó a desmoronarse. El avance alemán, que debería haber llegado a Bastogne en 2 días, seguía flancando por los flancos al final de la primera semana. Cada día de niebla que antes favorecía a los invasores se ha convertido en una carga logística. Sin apoyo aéreo, los convoyes de suministros alemanes se convirtieron en blancos fáciles para las patrullas y saboteadores aliados. Con cada kilómetro recorrido se perdía capacidad ofensiva. Al mismo tiempo, el sistema de suministro estadounidense, aunque se le impidió socorrer directamente a Bastogne, continuó suministrando sus líneas externas con precisión industrial. Almacenes móviles, depósitos de combustible preposicionados y camiones con rotación continua creaban un flujo operativo que, incluso bajo estrés, no colapsaba. La diferencia entre ambas potencias no solo estaba en la cantidad, sino en la calidad de la previsibilidad. Los alemanes avanzaban frenéticamente, los estadounidenses resistieron en una red, y fue esta red la que mantuvo viva a Bastogne. Un comandante del 26º Volksgrenadier escribiría en un informe interno que los estadounidenses son como clavos en una tabla congelada. Cuanto más intentamos sacarlos, más profundo se van ellos. Era la descripción precisa de una doctrina que aprendía de los errores y se ajustaba en tiempo real. Y mientras los tanques alemanes se atascaban por las carreteras cortadas, los estadounidenses se atrincheraron con bayonetas congeladas. La guerra ya no era una de maniobra, era una de desgaste. Y en este nuevo campo, Estados Unidos tenía la ventaja. La prueba de ello llegaría en los informes de inteligencia interceptados el 22 de diciembre. El 62% de los vehículos alemanes enviados antes de Bastogne quedaron inmovilizados por avería o falta de combustible. La Blitzkrieg, antes invencible, quedó paralizada por su propia ambición. Mientras tanto, al otro extremo de la línea, un general estadounidense miraba el mapa y preparaba lo que sería la marcha más audaz de la guerra. Un avance sin igual en distancia, tiempo y condiciones meteorológicas, porque para que Bastogne sobreviviera, la respuesta no vendría solo desde dentro, se pondría en marcha, y el tren ya estaba girando. Llegaron en camiones abiertos, empapados de nieve, sin mapas y sin la menor idea de que estaban entrando en el centro de una ofensiva alemana. Eran hombres del asiento con una división aerotransportada, los Águilas Gritantes. Muchos habían saltado Normandía meses antes. Otros eran sustitutos recién incorporados. Estaban exhaustos, mal equipados para el frío extremo. Llevaban impermeables improvisados en lugar de abrigos. Sus botas se congelaban por la noche. Sus dedos empezaron a necrosarse, pero nadie se echaba atrás. Cuando cruzaron los límites de Bastogne el 18 de diciembre, otras unidades estadounidenses se retiraron. Los responsables de inteligencia advirtieron: es suicidio intentar mantener la ciudad. Aún así se quedaron. Esta decisión, aparentemente irracional desde un punto de vista táctico, fue la primera señal de que la doctrina estadounidense ya había ido más allá del campo de la lógica militar. Lo que mantenía a los soldados en la ciudad no era un plan operativo, sino un código moral. Bastogne representaba un valor, no solo un objetivo, y este valor se defendía con bayonetas, con palas, con puños, si fuera necesario. Los alemanes, observando los primeros días de la resistencia, clasificaron el comportamiento como desorganizado, pero agresivo. De hecho, estaban presenciando algo que su doctrina no podía identificar: resiliencia espontánea, fuera de la cadena de mando tradicional. Cada soldado estadounidense operaba como una célula de combate autónoma.
buscando proteger su zona de la ciudad como si fuera la última línea de la guerra. En la práctica, el 101 se convirtió en una red de pequeñas fortalezas humanas. Los sótanos de las viviendas se han convertido en centros de triaje médico. Las panaderías abandonadas se han convertido en centros de mando. Las trincheras heladas alrededor de la ciudad se cavaban con latas, bayonetas o con las manos desnudas. Los médicos trabajaban con suministros confiscados a los alemanes o improvisados con morfina diluida. Y aún sin cobertura aérea, las radios dañadas seguían transmitiendo fragmentos de código suficientes para mantener viva la idea de que no estaban completamente solos. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Bastogne, considerada perdida, fue en realidad el centro gravitatorio de un giro doctrinal. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. En el asedio no había margen de error. Cada disparo de artillería se contaba, cada metro de terreno, luchado como si fuera Berlín, e incluso ante la certeza alemana de que la resistencia caería en días, la moral dentro de la ciudad solo aumentó. El general McAuliffe, comandante en funciones de la 101A, recorría las calles bajo bombardeos, repartiendo palabras cortas, notas garabateadas y cigarrillos. El liderazgo fue simbólico, pero eficaz. Un soldado anotaba en su diario: «Si anda con el casco abierto, puedo aguantar una noche más». Los informes alemanes no comprendieron este comportamiento. Acostumbrados a campañas en las que las posiciones débiles se retiraban para salvar tropas, los generales de la Wehrmacht esperaban que la presión logística y psicológica derrumbara a los estadounidenses. No entendían que para estos hombres el colapso no era una opción. El asedio estaba completo, y sin embargo, los soldados construyeron defensas como si la salvación estuviera asegurada, y de hecho, ya se estaba moviendo. A cientos de millas de distancia, George Patton estaba reorganizando 3 divisiones blindadas para hacer algo inaudito: rotar a todo un ejército desde su posición y marchar directamente a la línea del frente. Fue una maniobra que ningún ejército europeo del siglo XX había intentado, y requeriría algo más que valentía. Requeriría camino, suministro, cálculo y fe. La misma fe que mantuvo a los paracaidistas estadounidenses bajo la nieve. La próxima entrega revelará cómo fue posible la marcha de Patton y por qué pasó a la historia no solo como un milagro militar, sino también industrial. El asedio fue completamente sellado el 21 de diciembre. No había camino que saliera de camino. Ninguna emisora de radio traía buenas noticias. Bastogne se había convertido en una isla de hielo, humo y resistencia. La ciudad, que antes era solo un punto estratégico en el mapa, se ha convertido en una cápsula de agonía contenida. La artillería alemana bombardeaba día y noche, guiada por observadores apostados en las colinas circundantes. Lluvias de fuego arrasaron manzanas enteras de la ciudad. Los proyectiles caían sin aviso, sin lógica, sin respiro. Los hospitales improvisados, instalados en iglesias y bodegas, se vieron afectados. Los médicos realizaban amputaciones a la luz de las velas, sin anestesia. Cuando se acabó la morfina, el brandy belga permaneció. Cuando el coñac se acabó, hubo compresión y silencio. Muchos heridos se quedaron paralizados antes de que los médicos pudieran alcanzarlos. La temperatura bajó a 20 grados. Las mantas restantes se usaron para cubrir las armas. La nieve, que antes se camuflaba, ahora estaba comida. Los soldados arrancaban páginas de manuales para encender fuego en cascos. Cada trinchera se convirtió en un mundo aislado. La ciudad, que era el centro de la doctrina de movilidad estadounidense, se había convertido en un punto tranquilo, sin ruedas, sin apoyo aéreo, sin línea de retirada.
pero aún así no cayó. En el flanco este, hombres del 969 Batallón de Artillería, compuesto mayoritariamente por soldados afroamericanos, operaban bajo fuego directo, con munición contada. En el sector norte, los Hellcats del 705 Batallón Antitanque se enfrentaban a vehículos blindados con posiciones improvisadas en garajes y graneros, disparando proyectiles que se congelaban en los cañones antes de impactar al enemigo. Eran los márgenes de resistencia. Cada grupo, cada pelotón, se convirtió en una presa frente a la avalancha. La ironía de la escena era brutal. El ejército más mecanizado del planeta se había reducido a hombres cavando con las manos, comiendo nieve, operando sin radio, sin refuerzos, sin luz, y aún así, resistiéndose. Los alemanes intensificaron la presión. Los comandantes de la Wehrmacht creían que el colapso era inminente. Cada hora, acercaban más artillería, redistribuían vehículos blindados, probaban nuevos puntos perimetrales, pero algo empezaba a fallar, no en las líneas americanas, sino en las alemanas. El desgaste de la ofensiva sobrecargó sus propios sistemas logísticos. Cada disparo de artillería requería transporte. Cada avance necesitaba combustible. Cada fallo en la cadena de suministro ralentizaba todo. Los trenes no podían seguir el ritmo. La presión contra Bastogne se volvió tan desesperada como la propia defensa. Dentro de la ciudad, civiles se escondían en sótanos con soldados, compartiendo velas y mantas. Las calles eran irreconocibles, árboles volcados, casas demolidas, escombros congelados. Aún así, había una estructura de mando, seguían existiendo patrullas, mensajes, turnos de guardia. El orden sobrevivió al borde del colapso. Un capitán estadounidense escribió: «El asedio es absoluto, pero nuestra disciplina sigue siendo más fuerte». La guerra ya no iba de puestos, era de voluntades, y los alemanes empezaban a darse cuenta de que habían rodeado algo más que una ciudad. Habían rodeado una condena. La doctrina que predicaba la victoria por movimiento empezó a chocar con una realidad que no retrocedió, ni siquiera sin combustible o refuerzos. Los generales alemanes esperaban que el asedio generara pánico. Lo que encontraron fue cohesión, y esa cohesión se sostenía con algo más que valentía. Se sostenía con la certeza de que, al otro lado de la línea, alguien vendría, porque Bastogne, incluso sin poder moverse, seguía formando parte de un engranaje mayor. Y ese engranaje empezaba a crujir, girar y marchar. En la siguiente parte, la historia mostrará cómo, en la mayor helada del frente occidental, una fuerza de tanques cruzaría las carreteras invisibles para romper lo que parecía irrompible. 3 días antes de que el asedio se acercara a Bastogne, George S. Patton ya había escrito la respuesta. Mientras otros generales reaccionaban al avance alemán con sorpresa y cautela, Patton dio un paso al frente. En una conferencia con Eisenhower, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de aliviar la ciudad, respondió sin dudar: «Ya he movido 3 divisiones, solo estoy esperando a que juegues la pelota». La frase, que sonaba a fanfarronería, ocultaba una de las operaciones logísticas más complejas de la guerra. Patton no solo anticipó la ofensiva en las Ardenas, sino que planeó su contraofensiva incluso antes del primer disparo alemán. Con el apoyo de su jefe de inteligencia, el coronel Oscar Koch, Patton leyó las señales que otros habían ignorado. Movimientos inusuales de blindados alemanes, silencio radiofónica en los sectores orientales, aumento de las patrullas nocturnas. A partir de estas pistas comenzó una movilización invisible. Sin llamar la atención, posicionó los depósitos de combustible al norte de su sector. Reorganizó las divisiones de infantería y blindadas. Probó carreteras secundarias para desplazamientos rápidos y ordenó la preparación de hospitales de campaña móviles en el trayecto.
todo antes de que Bastogne siquiera fuera mencionada en los mapas de crisis. Cuando la ofensiva alemana fue oficialmente reconocida por el Mando Supremo, Patton ya tenía 3 rutas trazadas, 3 planes completos y 3 divisiones listas para girar. La maniobra sería arriesgada. Requeriría mover a 250.000 hombres y 133. Y esos 0 vehículos en menos de 72 horas, con temperaturas bajo cero, con carreteras congeladas, sin apoyo aéreo y el avance enemigo. Pero Patton no vio alternativas. La doctrina estadounidense que él había ayudado a construir no se basaba únicamente en la respuesta, sino en la rapidez, la autonomía y la iniciativa. Fue la negación directa de la rigidez alemana. Mientras la Wehrmacht operaba con estructuras verticales y planos detallados, Patton delegaba, improvisaba y descentralizaba. Su ejército era un organismo en constante adaptación. El 3 a Cuerpo, dirigido por el general John Millikin, inició la misión el 22 de diciembre. En tiempo real, las carreteras secundarias se abrieron con unidades de ingeniería, se reforzaron puentes y se cartografiaron intersecciones con aviones de reconocimiento. Cada división seguía un itinerario separado, pero coordinado por radio. Era una danza de acero, combustible y tiempo. Los camiones transportaban tropas, repuestos, munición y combustible en rotación continua. Cuando un tren se detenía, otro tomaba el relevo. Las rutas se han modificado cada hora en función de la nueva información. Los mapas se actualizaron en el campo. Los oficiales de logística trabajaban codo con los comandantes de infantería. No existía división entre apoyo y combate. El ejército era un solo cuerpo en movimiento. La doctrina de Patton requería redundancia. Cada unidad recibía suministros durante 72 horas de operación aislada. Cada tanque transportaba combustible extra en tambores externos. Cada pelotón tenía su propia red interna de comunicación. Era un sistema modular, preparado para operar incluso bajo interrupciones, y todo esto se ejecutó a una velocidad que ningún manual de la Wehrmacht predijo. La inteligencia alemana, al detectar el movimiento estadounidense, no creyó los informes. Se pronosticaba que los estadounidenses tardarían al menos 10 días en reaccionar. Patton comenzó a llegar a las afueras de Bastogne en 3 minutos. La diferencia estaba en la filosofía operativa. Donde los alemanes planificaban en detalle, los americanos construían en el flujo. La maquinaria de guerra estadounidense fue construida para funcionar bajo presión, y bajo el mando de Patton alcanzó un ritmo casi orgánico. Los camiones siguieron en la noche, los tanques marcharon entre ventiscas, los soldados dormían en movimiento, la movilidad era absoluta. Los alemanes, atrapados en rutas atascadas y estrechas líneas de suministro, observaban incrédulos cómo se acercaba la fuerza de socorro. El general Heinz Kokott, comandante del 26º Volksgrenadier, escribió en su diario que la velocidad de los refuerzos estadounidenses es antinatural. Ningún ejército debería lograr tal hazaña en este clima. Ese fue el error de cálculo. La doctrina estadounidense no necesitaba romper la lógica, solo debía avanzar a su propio ritmo. Y este ritmo se mantuvo gracias a una red logística que no se congeló, no se detuvo ni retrocedió. En menos de 3 días, lo imposible empezó a volverse inevitable, y el asedio, hasta entonces símbolo de la victoria alemana, comenzó a resquebrajarse. El próximo capítulo revelará el momento exacto en que el blindaje de los tanques estadounidenses rompió el hielo, y con él, la confianza alemana. Mientras los tanques avanzaban por senderos resbaladizos y el asedio se apretaba sobre Bastogne, un factor seguía manteniendo a los alemanes confiados: el cielo. Durante una semana, nubes densas y una densa niebla impidieron cualquier operación aérea aliada.
Sin reconocimiento, sin bombardeos, sin suministros lanzados en paracaídas, Bastogne estaba ciega. La Luftwaffe, aunque exhausta, lo sabía. El alto mando alemán se apoyaba en el clima como escudo natural. Pero Patton, consciente de que salvar la ciudad requeriría más que acero y combustible, recurrió a lo improbable. El 23 de diciembre convocó a su capellán principal, James O'Neill, y le hizo una demanda poco habitual. Quería una oración formal por cielos despejados, y quería 250. Ejemplares impresos para distribuir entre sus soldados. «Haremos que Dios trabaje para nosotros en esta guerra», dijo. Al día siguiente, contra todas las predicciones, el cielo se abrió. Por primera vez en más de una semana, el sol brilló sobre las Ardenas. No fue una simple coincidencia, fue un giro simbólico y operativo. A las 11 de la mañana, 241 aviones C-47 comenzaron a sobrevolar Bastogne en formación. Cajas de suministros, munición, comida y morfina descendieron bajo paracaídas verdes. Algunos cayeron en campos abiertos, otros en calles llenas de escombros, pero cada uno fue disputado como si fuera oro. Los médicos corrieron tras los contenedores, mientras los artilleros improvisaban cordones humanos para proteger los envíos. La moral ha cambiado. La esperanza, hasta entonces sostenida solo por la convicción, ahora se reforzaba con chocolate, balas .30 y cartas de casa. La fe se había materializado en el suministro de aire. Los alemanes, al oír los motores en el cielo, entendieron que habían perdido su carta ganadora climática. Un comandante de la 5ª División Panzer escribió: «La niebla era nuestra aliada. Ahora el cielo ha traicionado». A partir de ese momento, la superioridad logística estadounidense pudo operar en su forma más letal: precisión aérea. Bastogne, que había sido aislado por tierra, ahora se alimentaba por aire. Los pilotos volaron bajo fuego de ametralladora y fuego antiaéreo, utilizando marcadores de humo lanzados por los propios defensores. Cada vuelo era un riesgo calculado. Cada vuelo impactaba. Una victoria. El general McAuliffe, al enterarse de que los suministros estaban cayendo con éxito, solo dijo: «Ahora podemos seguir diciendo nuts con un poco más de tranquilidad». El comentario era irónico, pero acertado. La doctrina estadounidense no dependía solo de la fuerza del armamento, integraba todas las capas de la guerra: tecnología, fe, cálculo, movilidad. Y ahora, dominio aéreo. Los alemanes no tenían forma de responder. La Luftwaffe, que fue la fuerza aérea más temida de Europa, apenas pudo formar escuadrones. Faltaban pilotos, combustible, piezas de repuesto. Durante los días siguientes, mientras los C-47 continuaban sus lanzamientos, la Fuerza Aérea Aliada comenzó a operar con total libertad. Los cazas P-47 Thunderbolt comenzaron a barrer las carreteras alemanas. En 2 días, más de 400 camiones de suministros enemigos fueron destruidos. Los depósitos de combustible, ya escasos, fueron incendiados. Cada vuelo era una aguja en el pulmón de la ofensiva alemana. Y la ironía era evidente: la misma niebla que protegía a los alemanes empezó a asfixiarlos cuando desapareció. La misma tecnología que los aliados parecían incapaces de usar se volvió dominante tan pronto como el cielo se despejó. Los informes aliados estiman que entre el 23 y el 27 de diciembre se lanzaron más de 850 toneladas de suministros sobre Bastogne, una operación imposible de imaginar días antes y completamente invisible para los cálculos alemanes. Para quienes creían que la guerra se decidiría entre tanques y divisiones de infantería, estas cifras resultaban inquietantes. Detente un momento y piensa. Estados Unidos produjo más de 10.000 aviones de transporte C-47 solo entre 1941 y 1945.
mientras que Alemania, en el mismo periodo, produjo algo más de 1.000 Junkers Ju-52 con capacidad similar. Una diferencia de casi 10 veces. Si estos datos te sorprendieron, comenta abajo. Datos impactantes o poder absoluto. La verdad es que la guerra en las Ardenas nunca fue solo una batalla terrestre. Fue una disputa entre dos conceptos de guerra. El alemán, rígido, centralizado, dependiente de la Blitzkrieg, y el americano, modular, adaptable, donde la fe, la fábrica y el fuego aéreo operaban al unísono. Bastogne seguía rodeada, pero ahora era un punto brillante en el mapa, y al sur, Patton se acercaba. La siguiente parte revelará el momento exacto en que los vehículos blindados del Trero Ejército se encontraron con los flancos del cerco. ¿Y por qué esta reunión no solo fue una victoria? Fue una humillación estratégica para la doctrina alemana. En la mañana del 22 de diciembre, mientras los obuses aún cortaban el cielo sobre Bastogne, 4 oficiales alemanes se acercaron a la línea estadounidense con bandera blanca. Llevaban abrigos largos, botas relucientes, maletines de cuero. Vinieron con confianza. La ciudad estaba rodeada, las posiciones defensivas colapsaban visiblemente y los estadounidenses estaban sin suministros. Los alemanes esperaban pragmatismo, una respuesta racional y militar, quizás una negociación honorable. El documento entregado al mando de la 101 era claro. Estados Unidos debía rendirse inmediatamente para evitar la aniquilación total. El ultimátum fue entregado al general Anthony McAuliffe, comandante interino de la división. Al leer la carta, McAuliffe soltó una carcajada. Su primera reacción fue espontánea, casi cómica ante la situación. ¡Ah, locos! Un dicho que, en ese contexto, significaba algo entre locura, tontería y ninguna posibilidad. El Estado Mayor dudó. Se necesitaba una respuesta formal. McAuliffe, ya impaciente, repitió: «Apunta esto, eso es todo». Y así se hizo. En un papel fechado y firmado, los estadounidenses respondieron al ultimátum nazi con una sola palabra: «Nuts». Cuando el mensajero estadounidense entregó la nota a los oficiales alemanes, hubo silencio. No lo entendían. Preguntaron: «¿Qué significa eso?». El coronel Harry Kinnaird, sonriendo, dejó que el oficial de operaciones, el teniente coronel Harry W. O. Harper, tradujera con brutal claridad. Significa: «Vete al infierno». El impacto fue instantáneo. Los alemanes, entrenados en códigos de honor, obediencia y formalismo militar, no sabían cómo reaccionar ante una respuesta tan informal y absurda. Lo que parecía fanfarronería en realidad era un gesto calculado. Era el tipo de respuesta que no solo rechazaba el miedo, ridiculizaba el poder del enemigo, y al hacerlo, rompió algo más que la lógica táctica, rompió el espíritu de la ofensiva. El mando alemán había basado su guerra en la velocidad y el cálculo. Esperaban que, ante la presión absoluta, el adversario se sometiera a la razón. Pero Nuts no era razonable. Era puro desprecio por la desesperación. Y esto confundió profundamente a la doctrina opuesta. Los soldados que escucharon el relato después informaron de una ola de orgullo silencioso recorrer las trincheras. La ciudad se estaba desmoronando, pero ahora había una palabra que la unía. Fue breve, ambiguo, desafiante. Bastogne se había convertido en ese momento en el punto de quiebre no solo físico, sino también moralmente de la ofensiva alemana. Porque lo que los nazis llamaban lógica, los americanos llamaban espíritu. Y ese invierno, lo que más se necesitaba era el espíritu. La respuesta se convirtió en una broma entre las tropas. Estaba escrito en carteles, garabateado en las paredes destruidas, murmurado ante las patrullas, pero también reverberó hacia afuera. Cuando la noticia llegó a Eisenhower y luego a los periódicos, se convirtió en un símbolo. Nuts se convirtió en el resumen de una doctrina que no se dio,
ni siquiera rodeó, ni siquiera congeló, ni siquiera murió. El general Patton, al enterarse de la respuesta, se dice que solo dijo: «Eso es lo que distingue a nuestro ejército». Pero esta diferencia no era solo cultural, era doctrinal. La respuesta de McAuliffe condensó en una sola palabra: la filosofía estadounidense de la descentralización, la libertad de decisión y el desprecio por la rendición. Para los alemanes esto era irracional. Para los estadounidenses esto era precisamente lo que los hacía invencibles. El ejército que más mecanizó su guerra mostró allí que también luchaba con alma. Y esa alma no estaba en los discursos, sino en palabras como «nuts». A partir de entonces todo cambió. Los alemanes redoblaron esfuerzos en el bombardeo. Las líneas de ataque fueron reforzadas. Pero algo había cambiado en el ambiente. No fue solo el tiempo lo que traicionó a Alemania, fue la moral. Y a medida que aumentaba la presión, los defensores de Bastogne, ahora impulsados por la fe, el suministro de aire y la convicción, profundizaron más. Y desde el sur, el rugido de los motores aumentaba. El asedio que los alemanes creían cerrado empezaba a ceder. La próxima entrega revelará cómo el muro de acero de Patton rompió el anillo alemán y por qué, en ese momento, la guerra en el frente occidental dejó de ser ofensiva y se convirtió en un colapso. La tarde del 26 de diciembre, a las 16:45, un ruido metálico comenzó a resonar por los campos helados al sur de Bastogne. No era el sonido de la artillería enemiga, era algo más pausado, más pesado y más esperado que cualquier milagro. La vanguardia de la 4ª División blindada del Tercer Ejército había llegado al pueblo de Assenois, el último bastión alemán antes del perímetro estadounidense. Al frente de la columna, un tanque Sherman bautizado como Cobra King lideraba el avance. Sus flancos estaban cubiertos de hielo, sus huellas lanzaban nieve al aire como alas de hierro. La artillería estadounidense, sincronizada con precisión milimétrica, abrió paso a través de lluvias de fuego sobre las posiciones alemanas. Las explosiones sacudieron graneros, silos y chozas convertidas en puestos de observación. El pequeño pueblo quedó envuelto en humo. Cuando los primeros vehículos blindados pasaron por calles estrechas, las granadas antitanque golpearon los cascos como martillos de juguete. El Rey Cobra siguió adelante. A las 16:50, su operador de radio emitió la frase que sellaría el colapso del asedio. Contacto con fuerzas amigas establecido. Al otro extremo de la línea, hombres del 101 respondieron con disparos de carabina en el aire, pañuelos atados a bayonetas y gritos que rompían el silencio de la nieve. El asedio había sido roto. No por un avance lento, sino por un ariete de acero, un motor y disciplina. El contraste era absoluto. Para los estadounidenses, esto era prueba de que ningún soldado sería abandonado. Para los alemanes, era la advertencia de que lo imposible se había convertido en rutina. En solo 3 días, Patton había movido su ejército a través de un clima hostil, contra el reloj, bajo fuego enemigo, y aún así cumplió su palabra. Literalmente, el día de Navidad. Fue más que una victoria táctica. Fue una humillación doctrinal para el ejército alemán. La ofensiva, que prometía partir a los aliados en 2, se desmoronó en el punto en que pensaban que el enemigo era más débil. Las tropas de la Wehrmacht no se retiraron. Comenzaron a desintegrarse. Los informes de inteligencia estadounidenses muestran que, tras la ruptura del asedio, el ritmo de deserciones y retiradas alemanas aumentó un 40%. Algunas divisiones abandonaron posiciones enteras para evitar ser rodeadas, temiendo una nueva Bastogne invertida. El general Manteuffel, comandante del 5º Ejército Panzer, confesaría tras la guerra: «Lo que destruyó la ofensiva no fueron nuestros errores, sino la velocidad americana. Nunca esperábamos esto».
El defecto alemán no solo estaba en la ejecución, sino también en el diseño. La doctrina del Blitzkrieg, que requería sorpresa y superioridad local, se vino abajo al enfrentarse a un enemigo capaz de absorber el impacto, reagruparse y contraatacar en menos de 72 horas. Era la diferencia entre una guerra de mapas y una guerra de flujo. Alemania pensaba en líneas, América en cadenas. Y cuando se activó esta red, desde fábricas hasta almacenes, desde trenes hasta los cielos, no había zanja que fuera suficiente. El avance de la Cuarta División no se detuvo en Bastogne. Durante los días siguientes, los tanques continuaron empujando a los alemanes hacia el este, abriendo pasillos para evacuación médica, transporte de suministros y rotación de tropas. Bastogne, ahora conectada de nuevo al esfuerzo aliado, se transformó de símbolo de resistencia en una plataforma de contraofensiva, y mientras los estadounidenses celebraban con chocolate y cigarrillos recién lanzados desde el aire, los alemanes enterraron la última ilusión de victoria en el frente occidental. La llegada de los tanques marcó el inicio del fin de la operación Wacht am Rhein. La siguiente parte revelará cómo, tras la ruptura del asedio, el avance estadounidense expuso otro fallo brutal en la maquinaria bélica nazi, la crisis del combustible, y por qué cada galón perdido selló no solo la derrota táctica, sino el colapso estratégico de todo el Tercer Reich. En las trincheras alemanas alrededor de Bastogne, el silencio que siguió tras la ruptura del asedio fue más pesado que cualquier explosión anterior. No era solo el sonido de los tanques estadounidenses avanzando lo que desconcertaba, sino lo que simbolizaba. La guerra, para muchos de esos soldados, había terminado ahí, pero no por agotamiento físico. El colapso fue lo primero en el espíritu. En los días posteriores a la ofensiva fallida, los diarios capturados y los interrogatorios de prisioneros alemanes comenzaron a revelar lo que las radios no transmitían: un vacío moral. Un granadero escribió en su cuaderno: «Luchan como demonios, pero no por enfado, por una fe que no entendemos». La declaración fue analizada por los servicios de inteligencia como una indicación de un colapso psicológico, una confesión de que el enemigo no solo era fuerte, sino incomprensible. La doctrina alemana, basada en la precisión, coordinación y superioridad técnica, no había sido construida para resistir este tipo de guerra. Era una doctrina de acción, no de paciencia, de avance, no de resiliencia. Bastogne destruyó esta lógica sin artificios, resistencia, y eso, para muchos oficiales, fue más devastador que cualquier bomba aliada. El general Heinz Kokott, que comandaba la 26ª Volksgrenadier Division, escribió tras la ruptura: «Fuimos derrotados por una idea, no por una bala». La frase, casi filosófica, revela el choque de culturas militares. Mientras los alemanes esperaban respuestas basadas en el cálculo, como rendición, retirada o negociación, encontraron una fuerza que operaba en otra frecuencia: improvisación, fe, desafío. La propia jerarquía de la Wehrmacht, que dependía de órdenes verticales y mando centralizado, comenzó a desmoronarse cuando la iniciativa estadounidense convirtió a cada sargento en un comandante ocasional. El colapso, por tanto, fue interno y silenciosa. Tropas enteras empezaron a perder su sentido de la misión. Cuando se les preguntó, los oficiales subalternos dijeron sentir que las órdenes ya no tenían sentido. La ruptura de Bastogne no fue solo táctica. Arrancó el eje de la narrativa que sustentaba el esfuerzo alemán. La gran ofensiva, vendida como la última jugada maestra de Hitler, ahora parecía un intento infantil de repetir el pasado. Pero 1944 no era 1940. Francia no estaba sola. Inglaterra no se retiraba.
Y Estados Unidos no estaba improvisando, estaba programado para resistir. Bastogne reveló que frente a la maquinaria estadounidense, la doctrina alemana se había vuelto antigua. El Reich esperaba romper a los aliados con un golpe decisivo. En cambio, vio cómo su lógica se rompía con una sola palabra: nueces. Y esto desencadenó un efecto dominó. Las unidades comenzaron a operar por miedo a repetir el error. El avance se detuvo. Las radios se quedaron en silencio. El combustible, que ya era escaso, empezó a ser racionado por la paranoia. La Luftwaffe ya no podía proteger los convoyes, y los convoyes empezaron a evitar regiones como Bastogne, por miedo a nuevos demonios ilógicos. El colapso se extendió como óxido. Los frentes laterales, que se suponía debían aprovechar el éxito central, dudaron. La moral, que aún sostenía la fantasía de victoria, se vino abajo. Y el alto mando, incapaz de revertir el daño psicológico, recurrió a la represión. Amenazas de ejecución, tribunales de guerra improvisados, propaganda apelando al honor. Pero ya era demasiado tarde, porque la batalla le enseñó algo nuevo a Alemania, algo que no estaba en los manuales de Estado Mayor, que la guerra no pertenece al ejército que mejor calcula, sino al que más puede soportar. Y allí, en el hielo y el barro, los americanos resistieron. Cada ataque rechazado, cada posición defendida sin munición, cada hospital funcionando con brandy y vela. Todo esto deconstruyó la imagen de la invencible Wehrmacht. Lo que antes era una reverencia técnica, se ha convertido en una duda estratégica. Un oficial capturado, al ser interrogado, dijo: «No eres mejor, pero no paras», y eso lo cambia todo. La persistencia se convirtió en un arma. Y Alemania, exhausta, empezó a entender que no solo estaba perdiendo terreno, sino que estaba perdiendo el mito. La siguiente parte revelará cómo el combustible, más que las balas, se convertiría en la mecha final de la bancarrota alemana. Y por qué cada litro perdido estaba un paso más cerca del colapso absoluto. La victoria en Bastogne no solo se escribió con sangre, acero y resistencia, fue diseñada, alimentada y transmitida por una máquina invisible, silenciosa pero despiadada, la logística americana. Mientras los alemanes apostaban sus últimas fichas a la fuerza bruta de las divisiones blindadas, Estados Unidos operaba una máquina de guerra que no necesitaba gloria para funcionar. Necesitaba cálculo, y cada cálculo se hacía a escala industrial. Durante los 10 días que rodearon el asedio de Bastogne, más de 133.000 vehículos fueron reubicados en maniobras de emergencia, redibujando rutas bajo condiciones meteorológicas extremas. En total, se reposicionaron más de 20.000 millas de cables telefónicos, asegurando una comunicación constante entre frentes móviles y comandos descentralizados. Con cada nueva unidad trasladada, había que imprimir un nuevo mapa, y solo en esa fase de la ofensiva se entregaron 62.000 mapas. Cada galón de combustible enviado a Patton formaba parte de una ecuación logística que incluía depósitos móviles, ferrocarriles temporales, motocicletas de 6 ruedas y a veces mulas. En total, más de 500.000 galones de combustible pasaron por las rutas heladas para llegar a los tanques en la primera línea. Una operación que requería, por cada combate ganado, cientos de decisiones técnicas invisibles. Y aquí es donde la ironía histórica alcanza su punto álgido. Mientras los alemanes idealizaban a los héroes blindados, Estados Unidos produjo engranajes humanos, soldados que dirigían, alimentaban, dibujaban, traducían, calculaban. Por cada bala disparada había un rastro de papel, grasa y combustible detrás. Y ese rastro era más letal que cualquier Panzer. El Tercer Reich nunca comprendió la dimensión de este modelo. La doctrina alemana, centrada en la brillantez táctica, subestimó el poder del membrete, la carpeta, la radio y la carretilla elevadora.
Mientras intentaban ganar con división y sorpresa, los estadounidenses ganaron con constancia y planificación. Un estudio posterior del Departamento de Guerra estimó que por cada división estadounidense involucrada en el frente europeo, había más de 30.000 hombres operando en funciones logísticas fuera del teatro de combate. ¿Y la producción? En 1944, Estados Unidos producía alrededor de 60.000 vehículos militares al mes. Alemania, bajo bombardeos y escasez de materias primas, tuvo dificultades para contener a 3.000 hombres, una diferencia de 20 veces. Ahora pausa. Relee este número. Si te sorprendió, comenta abajo. Gana la logística o datos impactantes, porque fue este equipo, y no solo los fusiles, el que cruzó los Alpes, las Ardenas y rodeó Berlín. En Bastogne, la victoria comenzó antes de que se disparara la primera bala. Se fue construido por camioneros que dormían 3 horas por noche, ingenieros que redibujaban puentes sobre mapas húmedos, operadores de telégrafo que transmitían informes de campo con los dedos congelados. Una guerra de ingenieros, mecánicos, tipógrafos y meteorólogos. Cada elemento de este sistema era un arma que no aparecía en las medallas, pero que definía el campo de batalla antes incluso de que la infantería entrara. Y fue esta arma la que aplastó la doctrina alemana construida para guerras rápidas y cortas. Bastogne demostró que la guerra moderna no se gana por sorpresa, sino por la acumulación de predicciones correctas. Y en este campo, los estadounidenses funcionaban como una sinfonía. La próxima entrega revelará cómo este mismo sistema que salvó Bastogne se convertiría en la fuerza que aplastaría el combustible alemán. ¿Y por qué? Cuando el ejército nazi se quedó sin gasolina, también se quedó en la historia. En las heladas profundidades de sótanos improvisados, bajo los escombros de iglesias azotadas y tiendas de campaña desgarradas por la nieve, se libraba una guerra invisible, una guerra contra el tiempo, contra la muerte, contra la ausencia. En Bastogne, mientras las radios informaban de avances y las divisiones intercambiaban disparos con los vehículos blindados de Hitler, los médicos de la 101 División Aerotransportada se enfrentaban a otro tipo de asedio, el asedio de la carne abierta, el hueso expuesto, la hemorragia sin resolver. Allí, logística era una palabra lejana. No había morfina. No había instrumentos quirúrgicos estériles. Las luces provenían de velas y faroles rotos. Y aún así, una mujer operó. La mayor, Annie J. Fox, la cirujana jefe del hospital de campaña, realizó 167 operaciones en 10 días. Muchas con el paciente despierto, atado y mordiendo una toalla. El brandy belga sustituyó al éter. La maquinilla sustituyó al bisturí. Las paños ensangrentadas lo hicieron más de una vez, y sus manos, incluso temblando de frío, no paraban. Era un teatro de urgencia donde el heroísmo se medía en minutos de supervivencia. Eugene Rowe, un sargento médico sin arma, se convirtió en una figura casi mitológica entre los hombres de la compañía Easy. Se arrastró solo durante los bombardeos para llegar a los gritos entre los escombros. Llevaba vendas en el pecho y morfina imaginaria en el bolsillo. Su presencia a menudo anestesiaba más que cualquier otra droga. Rowe no mató, sino salvó. Y en Bastogne, esto fue más difícil, pero no estaba solo. En las ruinas de un convento, 2 civiles belgas ofrecieron su ayuda. Augusta Chigui, una enfermera negra formada en Lovaina, se negó a abandonar la ciudad. Junto a René Laime-Mer, atendía a los heridos con instinto y valentía. Chigui desafió las 2 convenciones. Era mujer, era negra y operaba dentro de una estructura militar de blancos y hombres. Pero cuando se le acabó la morfina, fue ella quien usó agujas de ferro hervidas en agua de nieve para suturar a soldados del 101. El reconocimiento llegaría solo 70 años después.
En Bastogne su nombre solo se murmuraba, pero sus gestos se salvaron. Este era el frente sin disparos, donde cada respiración era victoria, cada latido una trinchera conquistada. Los soldados heridos recordaban esos momentos no por el dolor, sino por la voz calmada de una enfermera belga, por la mano que apretaba la suya cuando la bomba caía demasiado cerca. Y allí, en el frío y en la sangre, se reveló una verdad que ninguna estadística capturó. La guerra también la ganan quienes detienen la sangre, no solo quienes la derraman. Cuando por fin llegaron los suministros con cielos abiertos, mientras los C-47 dejaban caer contenedores de drogas y suero, el hospital se llenó de ruido. Pero era un ruido de esperanza. La sensación era que lo imposible empezaba a retroceder. Esa victoria, antes un concepto estratégico, se hizo palpable en el calor de una transfusión exitosa, en el soldado que despertó tras 2 horas inconsciente. El heroísmo americano en Bastogne no solo estaba en los tanques que rompían el hielo, sino en las jeringuillas que salvaban piernas, en las gasas improvisadas, en las manos que temblaban al cortar para salvar. Esta parte de la guerra nunca fue noticia, pero quizás sea lo más humano. La siguiente parte revelará cómo, mientras se salvaban estos cuerpos, el cuerpo de la máquina alemana comenzó a colapsar, víctima de un enemigo que ni siquiera empuñaba un fusil, la absoluta ausencia de combustible. La liberación de Bastogne no fue solo una derrota local para el Tercer Reich. Marcó el punto exacto en el que la maquinaria militar alemana dejó de ser adaptable y se volvió irreversiblemente frágil. Con más de 25 divisiones movilizadas para la ofensiva en las Ardenas, Hitler había apostado todo en una sola carta. No solo se recurrieron a vehículos blindados veteranos, sino también a unidades de élite como los Fallschirmjäger y las Panzerdivisiones restantes del Frente Oriental. Bastogne, una encrucijada en medio de la nada, se convirtió en un agujero negro que absorbía combustible, munición y hombres sin retorno. Los mapas de mando alemanes, a finales de diciembre de 1944, mostraban más que líneas, mostraban la bancarrota de una doctrina. Cuando el quinto y sexto ejércitos Panzer comenzaron a retirarse, la retaguardia ya no existía. La reserva operativa que sustentó la Blitzkrieg de 1940 era ahora solo una ficción estratégica. La mayoría de las divisiones que pasaron a la ofensiva no regresaron como una unidad cohesionada. Muchos fueron rodeados, otros disueltos, algunos reclasificados como Kampfgruppen, grupos de combate improvisados con lo que quedaba. Peor aún, no se tomó territorio estratégico, no se capturaron centros ferroviarios, ningún puerto estuvo amenazado. Alemania sangró hombres y acero por nada. Cuando el Ejército Rojo lanzó la Operación Vistula-Oder en enero de 1945, la respuesta alemana fue inexistente. El Frente Oriental, que durante años había resistido con brutalidad y precisión, ahora se desmoronaba como papel mojado. Los tanques estaban en el oeste, las radios silenciadas, las líneas de suministro deshechas. Por primera vez desde Stalingrado, el alto mando alemán reconoció en documentos internos que ya no existía una reserva estratégica, solo parches tácticos. El error no fue solo militar, era doctrinario. Hitler sacrificó el concepto de elasticidad, fundamental para sostener múltiples frentes, en nombre de la obstinación simbólica. Bastogne, un cruce de autopistas sin valor económico, se ha convertido en una obsesión operativa. La doctrina de la maniobra que había dado a la Wehrmacht sus mayores victorias fue reemplazada por los impulsos de un comandante aislado, desconectado de la realidad del terreno. En lugar de preservar la movilidad, Alemania se ha endurecido. Y como cualquier cuerpo rígido, se rompió. La inteligencia aliada se dio cuenta de esto incluso antes que los propios generales alemanes.
Los informes estadounidenses y británicos, tras la ofensiva, señalaron un aumento exponencial en la interceptación de órdenes contradictorias entre mandos alemanes, señal de desorganización sistémica. Las unidades que antes operaban con precisión quirúrgica ahora se perdían en carreteras derrumbadas, sin combustible, sin refuerzos y, lo más grave, sin propósito. Bastogne expuso una cruda verdad. La doctrina alemana era extraordinaria en ataques, pero frágil en sostenimiento. La Blitzkrieg requería un ritmo que ya no era posible mantener, sin reservas, sin flexibilidad y ahora sin tiempo. La frase de un oficial de la CSS, registrada en un diario y capturada por tropas de la 3ª División Blindada, resume el colapso. Perdimos la guerra en el momento en que nos vimos obligados a detenernos. Y parar, en la lógica de la Blitzkrieg, era lo mismo que morir. La siguiente parte revelará cómo este colapso estructural se manifestó en los detalles más pequeños, desde radios desmontadas por falta de baterías hasta caballos sustituyendo camiones. Porque al final el Reich no perdió por falta de valor, perdió porque no sabía cómo darle valor a sí mismo. La mañana del 23 de diciembre de 1944 trajo algo que ningún general pudo predecir con precisión: el sol. Por primera vez en más de una semana, el cielo sobre las Ardenas se despejó y con él llegaron las rápidas sombras de una fuerza que había estado demasiado silenciosa: la aviación aliada. Entre el 23 y el 27 de diciembre, los aliados lanzaron más de 34,000 salidas aéreas contra posiciones alemanas, convirtiendo el terreno helado en una línea de fuego continua, donde no había refugio seguro ni ruta fiable. La Luftwaffe, que antes dominaba los cielos de Europa, colapsó operativamente. Reducida a menos del 15% de su capacidad original y con pilotos demasiado jóvenes para volar y veteranos muertos o capturados, la Fuerza Aérea Alemana fue simplemente eliminada del teatro de operaciones. Mientras tanto, Thunderbolts y Mustangs escoltaban convoyes, destruían columnas de tanques, derribaban puentes y dificultaban cualquier intento de logística terrestre alemana. El Tempest de la RAF operaba a baja altitud, realizando tiros de tanques con precisión quirúrgica. Pero el verdadero impacto no fue en las bombas, fue en el cronómetro. Cada minuto de cielos despejados significaba más suministros para Bastogne, más avance para Patton, más retirada forzada para la Wehrmacht. Los bombarderos Lancaster de la RAF destruyeron más de 80 tramos de carreteras estratégicas en solo 2 días, aislando divisiones enteras que ya sufrían escasez de combustible. Lo que los alemanes llamaron guerra de movimiento se convirtió en un cementerio de vehículos blindados estacionarios. La ironía de esta historia es que la solución siempre ha estado en sus cabezas. Pero mientras los estadounidenses habían integrado el aire y la tierra en una doctrina unificada, Alemania seguía viendo su aviación como una extensión táctica del ejército, nunca como un eje logístico. Esta ceguera doctrinal pasó factura. Estados Unidos, con su fuerza aérea dividida en comandos especializados, bombardeo estratégico, apoyo táctico, reconocimiento y transporte, ha sido capaz de adaptar cada avión a un papel preciso. Y contrariamente a la creencia popular, no solo los bombarderos decidieron la batalla. Los aviones de transporte, como los C-47, se han convertido en la columna vertebral de la resiliencia aliada, entregando no solo munición, sino también radios, gasolina, repuestos e incluso neumáticos. La doctrina estadounidense era clara: quien domina el cielo, domina el reabastecimiento. Quien controle el repostaje, dicta el final de la batalla. Y los números no dejan ninguna duda. Solo en diciembre de 1944, Estados Unidos produjo más de 8.500 aviones. Alemania,
a su vez, no superó la marca de los 1.200, y la mayoría ni siquiera despegaron debido a la falta de drivers, piezas o combustible. La guerra aérea, al final, no solo se libró en los cielos, se ganó en las fábricas. Si te gusta desentrañar estos datos, entendiendo el backstage técnico que cambió la historia, muestra tu apoyo. Me gusta el vídeo y suscríbete. Esto nos permite seguir revelando lo que los libros a veces solo sugieren, porque aquí cada número tiene una cara y cada avión un impacto. La Luftwaffe había apostado por la sorpresa, los aliados en producción, y la producción ganó. La siguiente parte revelará cómo esta supremacía aérea era solo la mitad de la ecuación. Porque al abrirse el cielo, el suelo alemán empezó a ser devorado por otro enemigo, implacable, el hambre de un sistema logístico que ahora implosionaba lentamente con la precisión de un temporizador sin piezas. El avance final de Patton hacia Bastogne fue menos una marcha y más una operación quirúrgica realizada bajo un campo de batalla cubierto de hielo, fuego y resistencia. A diferencia de la imagen cinematográfica de tanques avanzando en línea recta, cada metro de la carretera ha sido conquistado con cálculo, sudor y coste humano. Las aldeas que separaban la 3ª división blindada de los paracaidistas sitiados no eran solo hitos geográficos, eran fortalezas improvisadas, defendidas por alemanes atrincherados, desesperados por mantener una ventaja que se les escapaba entre los dedos. En Chaumont, los blindados estadounidenses encontraron minas ocultas bajo nieve fresca. En Cibret se enfrentaron a emboscadas urbanas que requerían entrada casa por casa con granadas de fósforo y cobertura de mortero. Pero en cada uno de estos obstáculos, la diferencia entre las doctrinas era evidente. Para los alemanes, el derrumbe de un puente era un muro. Para los estadounidenses, un reto que se rediseña en cuestión de horas. Los ingenieros de combate avanzaron junto con las columnas, reposicionando troncos, construyendo puentes Bailey en tiempo récord y estableciendo rutas alternativas sobre la marcha. Un camión atascado no se descartaba, se remolcaba, empujaba, se reincorporaba a la misión. Se contaba a cada hombre, cada pieza, cada metro cúbico de combustible. El ejército estadounidense no operaba con rigidez. Respiraba adaptación. Patton, al frente del mando, encarnaba este principio. No toleraba excusas. Solo resultados. El 24 de diciembre, cuando parte de la 4ª división blindada se enfrentó a una resistencia inesperada al sur de Warnach, Patton ordenó un cambio inmediato de rumbo hacia Assenois, abriendo un flanco que los alemanes no estaban preparados para mantener. El 26 de diciembre, el tanque Cobra King, por delante del avance, rompió la última línea alemana y contactó con las fuerzas cercadas. La emisión radiofónica. Se estableció contacto con fuerzas amigas. Bastogne, rodeada durante 8 días, ahora respiraba. Pero este momento, por épico que parezca, era solo el símbolo de algo más profundo, la supremacía de una doctrina basada en la movilidad, la integración y la improvisación. La artillería estadounidense, por ejemplo, operaba con coordenadas enviadas por teléfono de campo y, en muchos casos, corregidas en tiempo real por aviones de observación que volaban a baja altitud. El fuego no era aleatorio, sino ajustado con precisión centimétrica. Cada avance terrestre iba precedido por un bombardeo controlado que despejaba las rutas. La guerra, que para los alemanes se había convertido en una secuencia de órdenes desesperadas, para los estadounidenses siguió una lógica casi matemática. Y cuando los tanques finalmente alcanzaron el perímetro de la 101A, lo que se vio no fue solo alivio, era reconocimiento. La marcha de Patton no fue solo una hazaña militar, era una nueva definición de cómo se mueven los ejércitos modernos.
ya no basados en líneas fijas, sino en flujos integrados de suministros, artillería, infantería, ingeniería e inteligencia. Bastogne era la cúspide técnica de un engranaje que aprendía en tiempo real, y la lección era clara: la rigidez mata, la flexibilidad gana. Los alemanes, aún aferrados a la idea de un mando centralizado, no pudieron reaccionar. Sus convoyes quedaron paralizados, sus radios silenciadas por falta de baterías, sus tanques sin combustible. En contraste, los estadounidenses empujaban motores congelados con cuerdas, intercambiaban piezas entre vehículos e incluso quemaban raciones de combate para encender motores diésel. Una máquina viva, no una máquina perfecta. El camino a Bastogne era más que un sendero. Fue el laboratorio donde se reinventó la guerra moderna. Y si Alemania miraba detenidamente, se daría cuenta de que el enemigo al que se enfrentaba no solo era superior en número, era superior en pensamiento. La siguiente parte revelará las réplicas, cómo esta victoria técnica sembró la semilla de una nueva forma de guerra, y cómo los alemanes, conscientes de su derrota, comenzaron a borrar las huellas del fracaso. En los documentos y en la memoria, los archivos capturados por las fuerzas aliadas en las semanas posteriores al asedio de Bastogne revelan algo que los tanques y aviones no lograron mostrar: lo que sintieron los alemanes. En los cuadernos amarillentos de los granaderos y en los informes confidenciales de los oficiales emerge una voz contenida, a veces asustada, pero casi siempre perpleja. No se echaron atrás, ni por un segundo. Era como luchar contra fantasmas que no sabían lo que era el miedo, escribió un suboficial del 77. Volksgrenadier. El general Heinrich Freiherr von Ludwitz, comandante del Geckis-Silpese cuerpo blindado, el mismo que envió el ultimátum de rendición a la 101 División Aerotransportada, admitiría en una comunicación interna interceptada días después: Bastogne nos costó la victoria. La respuesta de Notz que recibimos sonaba a farol, pero era una doctrina. No había forma de romperlo. La inteligencia alemana, que había pronosticado una rendición en 48 horas, se vio obligada a recalcular sus instalaciones. Los soldados de la 26ª División Volksgrenadier lo anotaron en los bolsillos de sus uniformes antes de rendirse. Se burlaron de nuestro hambre, respondieron con ironía y, sin embargo, nos empujaron hacia atrás. Algunos prisioneros, interrogados en los días siguientes, incluso confesaron que la negativa estadounidense a rendirse había socavado la moral alemana más que cualquier bombardeo. Uno de ellos, de la 5ª División Panzer, dijo: «No se movieron como nosotros. Se rindieron, pero no se rompieron. Era como luchar contra la propia tierra». El contraste entre la expectativa de una victoria rápida y la realidad de una derrota prolongada comenzó a erosionar el corazón doctrinal de la Wehrmacht. Los diarios recogidos cerca de Bastogne contenían no solo informes de combate, sino preguntas sin respuesta. ¿Cómo luchan sin suministros? ¿Por qué siguen resistiendo incluso estando rodeados? ¿Por qué no se retiran cuando están en inferioridad numérica? Fue el reconocimiento involuntario de que la doctrina estadounidense no estaba solo en las armas, sino en los hombres, en un entrenamiento que valoraba la iniciativa táctica individual, en la doctrina de misión que daba a los sargentos libertad para tomar decisiones de vida o muerte, y en la fe casi irracional de que no se echa atrás cuando está en juego la libertad. Para los alemanes, que habían sido moldeados bajo un sistema de mando inflexible, esta elasticidad parecía indisciplina. Pero fue exactamente lo contrario. Fue resiliencia organizada. Era una doctrina a largo plazo. Al enfrentarse a este enemigo inesperado, las fuerzas del eje se enfrentaron a un nuevo tipo de guerra, una que no podía ganarse solo con acero o estrategia, sino con la cultura organizativa. Una guerra en la que el alma pesaba tanto como el calibre.
La doctrina del Blitzkrieg, basada en la rapidez, la sorpresa y la ruptura, se desmoronó ante un ejército que no huyó del asedio, sino que lo engulló lentamente con improvisación, logística y fe. Un diario capturado cerca del pueblo de Villers-la-Bonne-Eau, escrito por un teniente de la 15ª División Panzergrenadier, contenía una última entrada, fechada el 28 de diciembre. La carretera que abrieron los americanos en Bastogne no era de hierro, era de espíritu. Trajimos tanques. Ellos, propósito. Esta amarga admiración se ahogaría tras la guerra en los discursos oficiales del alto mando alemán, pero allí, en las páginas manchadas de pólvora y hielo, estaba escrita la verdad. La doctrina que creía que podía romper Occidente con velocidad y fuerza bruta había sido derrotada por algo que no podía medirse en armaduras. La siguiente parte profundizará aún más en el impacto invisible de este giro, cómo la respuesta de los Nats no solo redefinió la resistencia, sino que inauguró un nuevo estándar moral para las guerras del siglo XX. Era una palabra, y todo lo que llevaba. Hoy, Bastogne respira en silencio, pero ese silencio tiene peso. En el centro del pueblo, un tanque Sherman descansa sobre un pedestal de hormigón. No es solo un artefacto, es un superviviente. Es el propio Rey Cobra, el primero en romper el asedio, restaurado y colocado allí no como trofeo, sino como recordatorio de que lo imposible fue superado con acero, aceite y voluntad. A las 5:30 de la mañana cada 16 de diciembre, las campanas de la iglesia de San Pedro y San Pablo suenan para recordar el momento exacto en que comenzó el bombardeo alemán. No hay palabras en la calle ahora mismo, solo un eco de artillería imaginaria que aún palpita en los sótanos, en los campos, en los árboles. La 101 aerotransportada dejó un símbolo grabado en hierro. Una placa en el borde de la antigua línea de defensa solo dice: «Nos rodearon, pobres desgraciados». La ciudad no muestra bustos de generales ni listas de batallas ganadas. Muestra gestos, nombres de enfermeras belgas, senderos marcados por soldados afroamericanos, rincones donde los civiles refugiaban a los heridos a ambos lados. Bastogne se ha convertido en un museo al aire libre, no de la guerra, sino de la resiliencia humana. Cada invierno, veteranos estadounidenses, belgas e incluso alemanes regresan al lugar, caminan lado a lado por los senderos donde solían matarse entre ellos. Algunos dejan flores, otros solo lágrimas. No hay discursos, solo el reconocimiento de que algo allí cambió el curso de la historia. Las generaciones locales tratan a los descendientes de los soldados como familia. Una panadería presume orgullosamente de fotos de paracaidistas del 101, sentados en el mostrador, cubiertos de barro, sonriendo con tazas de café. En las escuelas, los niños aprenden que la libertad tiene fecha y lugar de nacimiento. Y Bastogne es uno de esos lugares, no por las armas, pero por la negativa a rendirse. La ciudad se convirtió en un monumento invisible al espíritu. No hay arcos triunfales ni columnas imperiales. Existen trincheras conservadas, cuidadosamente mantenidas por voluntarios, y un bosque donde los nombres de los pelotones están grabados en madera. Uno de los memoriales lleva la siguiente inscripción, dejada por un oficial estadounidense: «Si quieres entender por qué luchamos, guarda silencio aquí durante 5 minutos». Este es el legado logístico más raro de la guerra, la memoria. La memoria como herramienta para enseñar, reconciliarse y advertir. Porque Bastogne no era solo un punto estratégico, era un giro moral, el lugar donde la arrogancia alemana chocaba con una doctrina invisible, hecha de convicción, adaptación y sacrificio. Los alemanes, que llegaron a la ciudad con la esperanza de superarla en 2 días, ahora tienen allí sus propios monumentos. Nadie es borrado, todos son recordados.
pero la lección permanece. Bastogne no pertenece solo a Estados Unidos, pertenece a la historia. Y quizás, más que cualquier número de tanques o aviones, este sea el mayor triunfo de América. Haber ganado no solo la batalla, sino también el tiempo. Porque mientras haya nieve en Bastogne, habrá memoria. Y mientras haya memoria, habrá una lección. Y es precisamente esta lección la que estará en el corazón de la siguiente y última parte de esta historia. Lo que Bastogne aún tiene por enseñar sobre el futuro de las guerras y la paz. Bastogne no fue solo una victoria estadounidense. Fue el colapso definitivo de una doctrina basada en la velocidad, el espectáculo y la arrogancia operativa. Alemania entró en ese bosque creyendo que ganaría con acero y disciplina. Salió de allí derrotada por algo que no podía ver, el sistema invisible que suministraba combustible a la máquina de guerra estadounidense, radios, cables telefónicos, mapas, café, morfina, oración e improvisación. El asedio no se rompió por heroísmo aislado, sino porque detrás de cada hombre había 1000 engranajes logísticos funcionando como un solo cuerpo. La Wehrmacht, diseñada para avances rápidos y decisiones centralizadas, se desmoronó ante un ejército entrenado para resistir, adaptarse y reaccionar. Con cada carretera americana reparada bajo la nieve, con cada convoy que cruzaba el barro en una marcha forzada, con cada soldado que cavaba con las manos, mientras las radios silenciosas del enemigo esperaban una rendición, se estableció la tesis: la guerra no pertenece a los más audaces, sino a los más preparados. Bastogne demostró que el volumen gana la táctica. ¿Qué motor gana una medalla? ¿Qué espíritu gana el cálculo? Esto no fue solo una batalla militar, fue una transformación filosófica de cómo se ganan las guerras en el siglo XX. La industria gana a la ideología, y el tiempo siempre es aliado de quienes plantan antes que la necesidad. Al final de la campaña, un oficial alemán escribió con amargura y precisión: fuimos derrotados por camiones, por senderos y por radios, no por soldados. Si valoras la investigación y la búsqueda de la verdad histórica, disfruta de este vídeo y suscríbete al canal. Nos ayuda a seguir desenterrando los hechos olvidados que definieron el destino del mundo. Comenta abajo qué datos te sorprendieron más en esta historia. Los 133.000 vehículos en movimiento, la oración impresa en 250.000 copias, o la respuesta de una sola palabra que se ha convertido en símbolo de resistencia. Activa la campana para no perderte el siguiente dato histórico devastador. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.